Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos cibernautas. Ya estamos aquí en Sananda. Saludo con el afecto de siempre a nuestro director general, Pepe Arana. Y, bueno, tengo el honor de presentar a Guadalupe Malpica, desde luego, Carlos Morales, ya nuestro invitado especial. Es un honor tener hoy aquí a Marcelo Larín. Bien, ustedes conocen a Marcelo Larín. Él es un importante youtuber a nivel global y anda de gira en la República Mexicana. Ahorita viene llegando de Tula Hidalgo, tenemos entendido, ¿no? Nada más que tuviste que hacer acá conexión en Villahermosa, ¿no? Claro. Oh, muy bien. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por concedernos esta entrevista a Sananda, en la primera ventana sobre ufología en el sur de la República Mexicana. Y bueno, para nosotros, repito, es un gran honor tenerte aquí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va la gira? ¿Qué dice Tula Hidalgo? Bueno, la verdad que me siento bien feliz, la verdad, de estar aquí. Más cuando vas llegando y ese golpe del aterrizaje es buenísimo, porque también ya te acomoda que ya venís entrando a este mundo donde toda la gente te está esperando. En el aspecto en que venís a dar respuestas de tal vez muchas cosas que a todos nos está pasando, o al menos estamos empezando a pensar que la realidad no es como nos han venido contando. Y bueno, llegué el sábado desde Suecia, luego me fui a Tula Hidalgo, que estuvo fantástico, la verdad. Ahí fue donde inauguramos la conferencia de la nueva especie. Y bueno, me pareció bien fantástico, porque como que todos los que estamos ahí teníamos una conciencia colectiva y todo casi por telepatía, porque me llamó la atención que alguien tenía una pregunta y cuando tenía la pregunta, la siguiente diapositiva era su respuesta. Otro tenía otra pregunta y sin que lo supiera, la siguiente diapositiva era la respuesta que estaban buscando. Incluso hubo una que me dijo, eso, ¿sabes qué creo? Me dijo, y se quedó pensando, era una chica y me dijo, yo creo que esa palabra significa eso y eso. Y yo le dije, yo bromeando decía, parece que todos ustedes me han hackeado la diapositiva, le digo, y muestro la siguiente, y era lo que ella había dicho, y dijo, se me ocurrió ahorita sin querer. O sea, fue una conexión entre todos. Y bueno, estando ahí también, antes del inicio, una señora me dijo, miren, quiero hablar con usted. Yo pensé que era su nieta, su hija, algo así. Y yo le dije, bien, y me quedé esperando para que sacara el teléfono, y me dice, espere, hizo unos ejercicios de respiración y después me dijo, le habla el arcángel Gabriel, y habló en arameo, me tradujo lo que decía, después me habló por medio de otro ángel que se llama Metatron y me dio otro mensaje. Yo no lo grabé porque de hecho todos estábamos así como admirados o en shock, porque de hecho los que estuvieron a la par de esa señora decían de que le habían visto un esplendor a ella. Yo la verdad que estaba así intentando discernir qué idioma era. Entonces, no, fueron unas cosas muy impresionantes, porque después en la noche, es decir, hoy en la madrugada, en sueño como que me interpretaron esas palabras que ella me decía, porque hubo uno que no me interpretó y me dijo ella, eso te lo van a decir en la noche. Pero bueno, sí fue por medio de un sueño, y grabé uno, no lo grabé yo, sino que los que estaban a la par le grabaron a ella cuando ella empezó a hablar, y de ahí pues la conferencia estuvo muy buena, la verdad. De verdad que se extendió porque la gente también tenía muchísimas preguntas y bueno, uno tiene que tratar de responder. Claro que sí. Guadalupe, sí, por favor. Sí, es que fíjate que es bien importante el título que traes. Hablas de una nueva era y estamos sintiendo, viendo, oyendo muchas cosas nuevas que la mayoría de la gente dice, pues, ¿de dónde vienes? O ¿qué eres? ¿O qué pensaste? O de plano te dicen, ¿de cuál fumaste? ¿No? Entonces, tu tema está interesante. ¿Nos puedes sacar un poquito de la duda? Claro, por supuesto. El título se llama La Nueva Especie. ¿Qué es lo que sucede con la nueva especie? Esta es más bien es la compilación de un encuentro con extraterrestres anaranjados que tuve en Suecia y otros en Monterrey. Bueno, lo que sucede es que ya había dado otra conferencia que era de la creación y expliqué cómo se había hecho la creación, pero sin antes
no podemos, siempre incluyendo la participación de ese Dios del cosmos, o el Dios Padre, como quieran decirlo, adentro. Esa parte espiritual siempre está incluida. Y bueno, comencé a armarla porque cuando me encontré con los anaranjados me dieron una información que ya me habían dado los de Monterrey, allá por el 2008, más o menos. Pero ahora lo que tocaba era comprobar, porque fácil es recibir un mensaje y subirse a una tarima y decir, pero ahí se cae un error, porque entonces la gente no tiene cómo corroborar un mensaje. Eso es lo distinto a lo que yo he hecho, que en esa conversación, de hecho, los que van a estar ahí se van a dar cuenta que también participa una científica de Suiza, a la cual pues venía dándole seguimiento a mi canal, y ella siempre me decía, mira, yo siempre, o sea, ella como científica allá en Suiza, la van a conocer, se llama Clara Martínez, entonces le daba seguimiento a muchos de los programas, y bueno, un día yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo tengo una parte, pero vos como científica, me gustaría si me colaboraras y haces una intervención de 5 minutos, y efectivamente, pues ahí la van a ver. Ella da una explicación sobre esto basado en la ciencia, y bueno, después hacemos el compendio de cómo podríamos entender también las escrituras antiguas y que predecían una nueva especie. Pero también vamos a ver esa sustitución que se hizo, porque los primeros que habitaron este planeta pues fueron los dinosaurios. Ahí es lo que estamos de acuerdo. Y probablemente pensamos, como se nos ha dicho en los libros, que fueron extinguidos. Pero ahí vamos a ver, voy a citar algunos nombres de los científicos que pueden corroborar perfectamente, que te dan a entender que no fueron extinguidos, fueron exterminados. Eso es lo primero. ¿Y exterminados para qué? Para la especie humana, es decir, quitaron estos y nos pusieron a nosotros. A lo largo de eso van a también a verificar lo extraño de las desapariciones. ¿Para dónde se van civilizaciones enteras? Y ese cito un ejemplo, he citado también otros del lado de Europa, porque para corroborar que ha existido eso en todos los continentes, y que no hablamos de un individuo, es que son civilizaciones o colonias enteras que van a poder corroborar ahí con todos los datos. Luego vamos a cuestionar la humanidad, esa supuesta evolución, ¿verdad?, que venimos teniendo, los primeros homínidos, en donde no existe tal evolución, porque cuando a la ciencia nosotros los escuchamos básicamente cuando se trata de la humanidad, son hipótesis y son teorías, no se han podido comprobar. Eso es siempre, porque la evolución no se puede comprobar. Si hubiera existido, pues los monos allá en el zoológico tuviéramos humanos en este momento. Entonces, ¿por qué solo evolucionamos nosotros si hubiese sido la teoría de la evolución? Esos son de los primeros cuestionamientos. Luego vamos a ver las 5 clases de homínidos que representaban realmente a los 5 continentes, pero hay un 6º continente, la Antártida, que también vamos a ver un homínido que precisamente salió este año, lo descubrieron y tiene que ver con una tablilla sumeria, lo van a ver ahora, y dentro de eso vamos a ver que ya existían estas evoluciones dentro de la Biblia, pero viéndola de un punto de vista de iniciación, no literal, sino de iniciación. Entonces vamos a ver muchísimos datos y vamos a llegar al punto del plan cósmico de Dios, porque a lo largo que yo vengo desarrollando eso, se van a percatar que el humano no tiene ni voz ni voto. Hay algo externo que está transformando a todos y lo vamos a ver allá. Pero llega un punto en donde muy pocos se han dado cuenta que Dios está interviniendo en una nueva especie, de la cual pues ustedes van a poderlo corroborar el día de hoy. Carlos. Sí, mira, precisamente lo que tú comentas, se ha hablado de grupos ya de seres extraterrestres que se han juntado, se habla de ahora sí de comandos, no sé, de diferentes tipos de grupos. Yo he escuchado ya de dos grupos. Sobre eso, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, es que hay que recordar que no siempre los líderes son los que dan la cara. Eso tenemos que tenerlo conscientes de que no siempre aquel que da la cara significa que él es el que mande. Ese más que todo es el que muestra la cara. Y básicamente se muestra a lo largo podemos ver algunos programas de YouTube que están los reptilianos y los grises, los famosos grises, pero dentro de esos grises hay alrededor de 100 que se parecen.
pero que son distintos al mismo tiempo. Así como nosotros, como humanos, habemos bastantes. Estamos nosotros los morenos, los rubios, los africanos. Aunque somos iguales, somos distintos en eso. Entonces, se ha dicho, se ha hablado de ellos, pero también hay otros que han intervenido de manera distinta. Para citar un ejemplo, los que más intervinieron a esa evolución tecnológica fueron los que venían de Serpo, del sistema solar Zeta Reticulis. En 1947, ya por el verano, entonces cae un ovni, el que todos sabemos, el evento de Roswell. Bueno, caen dos realmente. A partir de ahí, la humanidad ha evolucionado tecnológicamente, si lo podemos llamar así. Y es curioso porque yo he cuestionado muchas veces eso, de que cómo es posible que en teoría la humanidad, supongamos, tomemos en cuenta el calendario, ¿cómo se llama? El calendario hebreo, el judío, el cristiano, la humanidad tendría 5.778 años. Pero es curioso que en 5.000 años la humanidad no evolucionó como nosotros. Y nosotros en menos de 150 años hemos llegado a la luna, tenemos internet, tenemos todos esos avances tecnológicos en menos de 150 años. ¿Y por qué no lo hicieron los antiguos que tuvieron miles y miles de años? ¿Por qué no lo pudieron hacer? Hubo algo que sucedió que hizo que avanzáramos de una manera descomunal, llegar a la luna, un ejemplo. O sea, otro planteamiento, los dinosaurios, sabemos que en teoría, y lo vamos a descubrir allá, que desaparecen 65 millones de años, pero viven en la Tierra, viven más de 1 millón, 2, 5, 10 millones, pero el humano, ¿verdad? Desde que comienza su supuesta evolución son 250.000 años. ¿Qué hizo que nosotros evolucionemos en 250.000 años y lleguemos a la luna y tengamos todo esto, y los dinosaurios no? ¿Qué gen? Si ellos tuvieron más tiempo para evolucionar, millones de años, ¿por qué ellos no evolucionaron? ¿Y por qué nosotros en menos 250.000 sí lo hicimos? Esa es una pregunta trascendental. Creo que sí, toral. ¿Por qué? ¿Por qué ellos y no nosotros? O, aquí va la respuesta, o sí evolucionaron y se fueron, y los que destruyeron a lo mejor eran los menos aptos, y estos que evolucionaron son los que conocemos ahora como reptilianos. Esa podría ser la Esa número uno. es una hipótesis, ¿no? Esa podría ser perfectamente. Yo creo que hay un debate ya antiguo entre el creacionismo, que está conectado con la religión, y el evolucionismo darwiniano, que es ya la teoría de la evolución y del origen de las especies de Darwin. Pero yo quisiera hacerte una pregunta que me parece en lo particular muy importante sobre ahora, con el avance y decodificación del cromosoma, del genoma humano, o sea, del cuerpo cromático, de los cromosomas, quiero decir, porque cromático tiene que ver con los colores. Más bien, este patrimonio cromosómico que es el DNA, donde está codificado toda la evolución humana. No hablaría yo tanto de la evolución tecnológica y más bien de la evolución biológica. Yo creo que lo que nos debe de preocupar a los humanos como especie es nuestro patrimonio cromosómico, lo que está codificado en el DNA, pero que no conocemos a fondo. Tenemos entonces un inconsciente colectivo, como diría Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, que hay gente, por ejemplo, que nunca ha visto el mar, pero que sueña con el mar, porque sus ancestros sí lo vieron. Entonces, esta memoria colectiva que está en el DNA y en el genoma humano es un patrimonio de la especie humana, pero que se vincula a través del cosmos con todas las demás especies extraterrestres en este sentido, ¿no? Pero esto ya nos habla también de una evolución entre el yo singular, digámoslo con esa redundancia, a la otredad. Es decir, terminar con una época del egoísmo o del yo para pasar a una nueva época como una nueva especie así. Eso es lo que más me interesa a mí, que sería como otredad, ya no el yo egoísta, sino el servicio al otro,
la diaconía, que sería servir a la otra. Yo creo que esto es un avance que debe de contemplar la evolución biológica, porque eso nos permite ver que estamos vinculados, según la ley del uno, como bien decía Guadalupe hace rato, sí, todos somos uno, todo el universo es uno, y por eso están muy preocupados, sí, todas las civilizaciones extraterrestres por lo que sucede en la Tierra con el egoísmo, con la corrupción, con la polución, con la contaminación, que incide ahora en el cambio climático y en todos estos peligros que, como es la violencia, las guerras, etcétera, ¿no? Creo que ahí sí estamos hablando de algo muy importante en este tema que tratas, y con esto termino, que es la identidad biológica de la nueva especie. Es decir, que ahí en ese código que desconocemos a ciencia cierta, hasta ahora la ciencia, la biología, la genética, no ha decodificado, aunque esté decodificado el DNA, hay mucha información que desconocemos, y eso es un patrimonio, porque a mí esto me llevó a concluir lo que dijiste el otro día en la entrevista anterior. Dijiste, bueno, la abducción a veces puede ser aceptada en otro estadio de la evolución, o en otra vida, o en otra encarnación que tuvimos. Puede ser algo aceptado, pero que en esta dimensión en que estamos actualmente, no nos acordamos. Sócrates dice, saber es recordar. La mayéutica socrática es sacar de la interioridad, ¿no? El Euisis dice, por ejemplo, en el templo de Euisis, conócete a ti mismo, tu interioridad, tu entos. Entonces me es sumamente fascinante el tema que traes. Ahí estaremos en la conferencia dentro de un momento más, queridos cibernautas, con Marcelo Larín, en la Torre Piquitos, en punto de las 7 de la noche, pero sí considero que ese punto nos lleva a un problema de una identidad del yo, a una identidad colectiva que nos permita sobrevivir como especie exitosa. Bueno, fíjense, esta pregunta que acaba de hacer él, es ahí donde les digo que es que esta conferencia que he elaborado es precisamente, es como que sin yo querer, recogí el sentir y las preguntas de muchos, porque lo que él tiene es lo que yo le pedí a la científica que me diga. Es decir, yo cuando empezaba a elaborar, claro, le pedí a Dios que me ayudara a elaborarla de una manera magistral. En primer lugar, cuando yo empiezo a hacer eso, hago dos cosas. Yo me pongo, mentalmente me trasladé como ponente y al mismo tiempo la bilocación de oyente. Y entonces me senté en el sofá, fíjense, y me puse a imaginarme en estos dos, en el escenario uno, yo ponente y yo escuchándolos. Mientras yo hablaba, mi mente, el primer hemisferio transmitía y el segundo se colocaba de oyente y decir, ok, ¿yo qué quiero saber? ¿A qué voy? Y es ahí donde es como que recojo todo el sentir y me siento ahí en el sofá y yo mentalmente me estoy en bilocación y le hago las preguntas a mi otro yo y ahí las iba escribiendo y todo lo que vos decís te va a asombrar porque eso es la identidad, el todos somos uno, el ama a tu prójimo como a ti mismo, todo eso lo van a descubrir allá porque fue exactamente lo que yo le dije a la científica. Le digo, mira, yo necesito que expliques esto así con tus palabras, porque le digo, allá va a haber gente que yo le puedo explicar de otra manera, como lo decían nuestros antiguos, pero quiero que vea, que demostres que los antiguos eran científicos, pero que estaban diciendo algunas cosas en parábolas, porque era la manera que podían entender. No podían decir ADN. Correcto. Entonces, en la intervención que haga la científica, ahí vas a responder tu pregunta, en donde nosotros no nos conocemos, y ahí vamos a saber por qué el libro Todos somos uno, la ley del uno, por qué Jesús decía ama a tu prójimo como a ti mismo, que también tiene que ver, y la identidad, y eso de recordar, y que todo lo que está allá afuera está también adentro de nosotros. Así es. Ahí se van a dar cuenta realmente del por qué. Es que yo creo que también el humano es inconsciente porque desconoce su cuerpo. Ahí, si nosotros supiéramos realmente de qué estamos compuestos, y ustedes lo van a ver allá, en ese momento cuando vos sabés que sos consciente de lo que estás compuesto, tu conciencia cambia. Por ejemplo, un decir, vaya, él y yo nos acabamos de conocer, y bueno, seguimos haciendo amigos, pero si yo llegara a saber de que él es hijo de mi mamá o de mi papá, es mi hermano.
en ese momento mi trato hacia él seguramente cambie. Claro que sí. Empieza a ser distinto. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de qué está compuesto el hombre, y estoy seguro que va a ser una intervención que muchos van a llegar transformados, porque luego Sí. vamos a poner otro texto que ya decían los antiguos de esto, pero lo decían en metáfora. Entonces va a ser una respuesta exactamente para vos. A lo mejor yo la elaboré para vos. Sí, Bueno, puede se tiene ser. que esperar. Considero Se que sí, tiene esperar. no hay Oigan, cosas casuales. Pero a ver, Guadalupe, ¿quieres comentar algo? No, Ah, es que decían que se tiene que esperar la respuesta hoy en la noche. No, porque está todo concatenado. Lo acaba de decir de lo que pasó en Tula Hidalgo. Exacto, por eso está encadenado todo. Cuando él lo estaba hablando, yo dije, Sí, esa sí. respuesta es la que yo Además, traigo. ahí. Exacto, Así a es. eso es lo que Sí, yo porque decía. Jesús vivo dice, os traigo un nuevo mandamiento que es que se amen los unos a los otros. Pero Jesús resucitado, ya después de la crucifixión, dice, les traigo la buena nueva de que el reino de mi Padre está dentro de vosotros. Que es lo que acabas de decir. Claro. Así es. Entonces yo creo que es, al final, el pensamiento metafórico, alegórico o antiguo va a converger de manera natural con la ciencia, la religión, el misticismo, el espiritualismo. Es que- no está divorciado de la ciencia. No, es que de hecho el misticismo y los misterios, la ciencia es producto de ellos. Claro que sí. Porque es que todo nace con el misterio, porque el misterio te hace que te cuestiones, y ese cuestionamiento es parte ya del método científico, donde vos comenzás a preguntarte de dónde salió eso. ¿Por Sí, qué? claro. A razonar, es decir, el misterio es producto de la ciencia, y a veces la gente piensa que los misterios no tienen que ver con la ciencia, así es que los descubrimientos se parten, llegan a partir de lo que se desconoce. ¿Mm? Claro, sí. De eso es que empiezan a partir. Sí, la filosofía clásica es clarísima. Las tres grandes preguntas: ¿quién soy? La existencial. ¿De dónde vengo? Exacto. ¿Hacia dónde voy? Exacto. Son preguntas de la filosofía clásica, antigua, Claro. y que la ciencia se ha encargado de ir contestando en los nuevos tiempos, sí. Claro. Sí. Hay que recordar también que la ciencia tiene limitantes, porque el humano tiene limitantes. Entonces, a medida que nosotros hacemos preguntas, a lo mejor la ciencia no está preparada todavía para responder eso, pero el hecho que ellos no puedan responderlo no significa que no existen, significa que tiene sus limitantes en ese campo. Por ejemplo, el alma, pues la ciencia en ciencia cierta no ha podido decir qué es el alma, no ha podido tomar una muestra, Sí, sí. pero obviamente todos sabemos que tenemos un alma, porque cuando se va, te morís, todo tu cuerpo está ahí, todo. Entonces, ¿qué le falta? Pero es como te comentaba ese día José Manuel, decía, bueno, puede vivir un ser adentro de un humano. ¿Mm? O sea, esa que también se nos queda la duda. La posesión. Sí. Pero eso ya decía Marcelo, la entrevista que tuvimos en honor que nos concediera el jueves, que eso ya estamos hablando de algo demoníaco. Claro, eso ya es otro aspecto, pues, pero tomando en cuenta también que el cuerpo es un recipiente. O sea, eso es lo que tenemos que... Tu cuerpo es eso, un recipiente que recibe el alma. Probablemente pueden haber más, incluso de vos mismo tenés muchas personalidades. No solamente sos serio, en otras ocasiones. Sí, Entonces, sí, pueden sí. habitar mucho. Sí, así es. Y, Sí. sí. Seres de otra dimensión, ¿no? Que también lo dice un científico como Stephen Hawking, ¿no? Que sí, hay otras entidades, hay otros espíritus. Claro, es que está el mundo etéreo, ese que no vemos y no percibimos con los sentidos físicos. Y es cuando uno puede desarrollar los demás. Ahí fíjate que me llama mucho la atención y estoy estructurando. ¿Cómo te pregunto? Estás bien joven, Marcelo. Sí, Y súper entonces, joven. Ajá, entonces estás tocando temas de gente mayor. Estás tocando puntos de gente mayor. ¿En qué momento te llegó todo ese cúmulo? ¿En qué momento tus conexiones neuronales se hicieron tan rápidas, tan potentes, que recibiste tanta información? Yo quisiera ¿Lo sentiste? añadir algo a esa pregunta Ajá. de Guadalupe. Yo creo que ahí estamos viendo una evolución
biológica de estos jóvenes. Yo siento que por ahí va la jugada, no sé, puedo equivocarme, pero bueno, ¿sabes qué me da gracia? Porque esa respuesta la va a tener hoy. Ah, ok, sí. Claro, sí. por eso es que Sí. me da gracia, porque Sí, lo sí. que él dice, Sí. al final se llama plan cósmico de Dios. Y ahí viene lo que él va a decir. Y estos jóvenes están más... Es que mire. es como los bebitos ahora vienen ya... No, pero es que él acaba de decir algo. Acaba de decir, plan cósmico de Dios. Es un chavo. Porque eres un chavo, Marcelo. Entonces, ¿de dónde sentiste? ¿Tú te diste cuenta de que tus conexiones neuronales iban en aumento? Lo que pasa es que, a ver, como le explicaba, a lo mejor la primera vez, en el año 1996, el 5 de abril de mi cumpleaños, miren, yo era un chavo normal, así, normal. Me dormí, estaba menos de 10 años. Y bueno, entonces me dormí ese día y cuando yo desperté, yo el mundo ya lo veía distinto, ya no era como yo me recordaba, incluso de mis papás, ya no eran como yo los recordaba. Sentí que me formatearon y entonces necesitaba conocer más cosas. Mira, hice cosas que no estaban bien, hice cosas que estaban súper bien, hice cosas malas, hice cosas buenas, pero no lo hice por maldad, sino porque sentí como que alguien me formateó. Y a partir de ahí me llevó a la espiritualidad. Y aquí viene el punto, es que cuando me pasó todo eso de conocer, es cuando yo decidí ser libre. Pero primero, para ser libre, conocí lo que es la libertad, porque podemos conocer la libertad, pero nunca hacer uso de ella, y el hacer uso de ella es ser libre. O sea, Muy bien, no quisiéramos abusar del tiempo que traes, porque para nosotros te damos muchísimas gracias, estamos muy agradecidos, todo el equipo, también nuestros cibernautas, porque nos has concedido, repito, es un gran honor, sabemos que traes una agenda muy apretada. Le pregunto a mi director general, ¿cuánto tiempo nos queda? Tenemos un minuto, queridos cibernautas, ahí pueden ver ahorita en la pantalla de su lab, de su compu, la invitación de Marcelo Larín para su conferencia de hoy a las 7 de la noche en Torre Piquitos, allá en las avenidas, en la esquina de la avenida Cuauhtémoc con Allende, la nueva especie humana. Y esto será a las 7 de la noche, en unos momentos más. También aquí podemos ver también la otra invitación con todos los datos y donde sigue la gira de Marcelo Larín con este fabuloso tema de la nueva especie, que estará en Monterrey el 9 de noviembre, en Puebla el 11 de noviembre, en Atlisco, Puebla, también el 11 de noviembre, y en la Ciudad de México el 12 de noviembre, donde culmina tu gira, Marcelo. Marcelo, pues sabemos que te tienes que mover, no sé, Carlos. Nada más, a ver, adelante. por así nada más, un saludo que yo practico, llave chalón. Sí, bueno, Marcelo, muchísimas gracias. En este momento recibes todos los parabienes, saludos. Somos portadores esta mesa de todas las bendiciones de nuestros cibernautas aquí en México, en Veracruz de manera especial, en Coatzacoalcos. Bueno, muchísimas gracias. A ver, todavía hay boletos disponibles en la caja del restaurante Piquitos, queridos cibernautas, y vuelvo a agradecer a Marcelo Larín que haya tenido la gentileza de concedernos este gran honor, a pesar de las prisas y lo apretado de esa agenda. Por hoy es todo, nos vemos con más de este rico tema el jueves a las 8 de la noche, aquí en Imagen y Política, en su programa preferido, Sananda, a las 8 de la noche este próximo jueves, si Dios quiere. Muchísimas gracias, Marcelo, nuevamente. Muchísimas gracias a todos por la invitación. No, al contrario. Ahí estamos.